Shalom Javerín, este es el tercer video de nuestra serie Las tribus no perdidas de Israel. Y tal como lo dijo el Admur en este video, el Admur de Aragón nos traerá una serie de testimonios en cuanto a las 10 tribus. Sin más preámbulo, Be'ezrat Hashem, escucharemos sus enseñanzas. A fines del siglo IX y comienzos del siglo X, años 800-900, según la era contemporánea, aún época de los sagrados Geonim, herederos de los Amoraim, es decir, de los sabios talmúdicos, y en la justa época de Rab Tzemach Gaon, apareció en la comunidad judía de Kairouan, Túnez, un hombre llamado Eldad ben Mahli, conocido como Eldad Adaní, ya que según sus relatos decía provenir de la tribu de Dan, parte de las 10 tribus de Israel, que fueron exiliadas por el rey de Ashur. En sus relatos contó haber llegado de Javilá, tierra situada al otro lado del río de Cush. El motivo de su llegada a Kairouan se debió a un infortunio, en donde, después de que una tormenta destrozó su barca, naufragó junto con su compañero de la tribu de Asher, y al ser encontrados por una tribu de caníbales, estos fueron apresados por ellos, y producto de esto, su compañero fue ingerido por estos. Luego, por misericordia del santo bendito sea, Rabí Eldad Adaní pudo ser liberado de esta tribu de caníbales al ser recapturado en una guerra por otra tribu enemiga, la cual al final vendió al rabí a un comerciante de la tribu de Isójar, y como él lo relata a la comunidad judía de España, y dice: y me encontró un hermano mercader de la tribu de Isójar y me compró por un precio de 32 seubim y regresó conmigo a su tierra. A continuación, inmediatamente el Rabí Eldad Adaní comienza a relatar la ubicación de las 10 tribus, las cuales se asientan en aquella zona, aún en su época. Además, nos cuenta del auge de estas tribus, de sus reinos e imperios, de sus riquezas, de su fuerza, de sus costumbres, conocimiento y santidad, y dice: y ellos, es decir, parte de la tribu de Isójar, se encuentran en las montañas, en el mar, y estas debajo de las tierras de Madai y Paras, Media y Persia. Ellos no tienen nadie que los gobierne fuera de la ley de la Teira, y viven tranquilos y en silencio, y no hay acusador y no daño o mal, y no hay en sus manos ningún arma de guerra fuera de lo que se necesita para el faeneado de los animales. Tienen un juez, cuyo nombre es Nachshon, y juzgan según las 4 muertes de acuerdo al Beis Din, y hablan la Shona Kodesh y la lengua persa. Y los hijos de Zebulún se encuentran en las montañas de Parán, y llegan al lugar donde viven los hijos de Isachar, y ellos también juzgan según las 4 muertes de acuerdo al Beis Din. Y la tribu de Rubén, al frente, detrás de la montaña de Parán, y hay entre ellos unión y paz y amor. Y estos, es decir, las tribus mencionadas, van a la guerra juntos, y todo el botín lo reparten juntos, y van de acuerdo a los reyes de los medos y persas, Madai y Paras, y hablan en la lengua santa y en la lengua de Paras, y con ellos está el estudio de la Teira y la ley oral, la discusión y debate de los sabios, y la Agadá. Y cada Shabbat leen la Teira con la melodía correspondiente, y en la lengua santa, y la explicación en el idioma persa. Y la tribu de Efraín y la media tribu de Menashe también se encuentran en las montañas de Parán, frente al país de Maca, y son estos poderosos guerreros. Uno de ellos puede pelear contra 1000. Y la tribu de Shimón
y la otra mitad de la tribu de Manashe se encuentran en la tierra de los Casdim. Está lejos de las demás tribus por un camino de 6 meses. Y estos son muchísimos, más que todos, y cogen impuestos de 25 reinos, y también de unos pocos Ismaelim cogen impuestos. Y nosotros, es decir, la tribu de Dan, decimos en nuestra tierra, la cual es una tradición que recibimos, que ustedes, Benei Agolá, son de la tribu de Yehuda y Binyamin, quienes se encuentran bajo un pueblo que profesa una fe idólatra, en una tierra impura, dispersos bajo el dominio romano, el cual destruyó la casa de nuestro Dios. Y también tenemos la tradición de boca a boca, que nosotros somos los hijos de Dan, y no hubo entre todas las tribus de Israel expertos en guerra y poderosos guerreros como nosotros. Continuando su relato, el rabí Eldad Adaní explica cuál fue la reacción de la tribu de Dan cuando Jeroboam ben Nebat juntó a las 10 tribus y las indujo a pelear contra el reino del sur, es decir, contra las tribus de Yehuda y Binyamin. Y dice, le dijeron, es decir, los hijos de Dan a Jeroboam: ¿por qué nosotros tenemos que pelear contra nuestros hermanos y con el hijo de nuestro señor David, rey de Israel y de Yehuda? Jalila ve Jalila, Dios libre. No haremos la guerra contra nuestros hermanos y no derramaremos sangre. Inmediatamente los hijos de Dan dejaron las espadas, las lanzas, los arcos y se entregaron a la muerte para irse de la tierra de Israel, ya que vimos que no nos podíamos quedar. Y al final dio el consejo de ir a Egipto, y no por el camino que viajaron nuestros padres, y no tampoco para destruirla, sino con el fin de pasar el río de Pishón, es decir, el Nilus, para ir a la tierra de Cush. Y no quisieron los hijos de Dan asentarse con ellos, porque por fuerza tomaron la tierra, y quisieron eliminar a todos, y cogieron de ellos impuestos, y se sentaron con ellos por muchos años, hasta que se multiplicaron y crecieron muchísimo, y tuvimos mucha riqueza. Y después subió Sanjerib, rey de Ashur, y desterró a la tribu de Reubén, Gad y la mitad de la tribu de Manashe, y los llevó a Helach, a Jabor, a Jara y a Nar Gozán, el río de Gozán. Y después volvió a subir Sanjerib por segunda vez y desterró a la tribu de Asher y a la tribu de Neftalí, y los llevó a la tierra de Ashur. Y después de la muerte de Sanjerib, viajaron 3 tribus de Israel a la tierra de Cush, Neftalí, Gad y Asher. Y estas tribus pelean hasta ahora con los hijos del reinado de Cush. Y estas 4 tribus, Dan, Neftalí, Gad y Asher, se encuentran en Javilá la antigua, y Dios está con ellos. Y estas tribus persiguen a sus enemigos, y cada año hacen la guerra a 7 reinos y a 7 tierras. Y estos se encuentran cruzando los ríos de Cush. Y estas 4 tribus tienen oro, plata y piedras preciosas, y ovejas, y ganado, y camellos y burros, todo en extrema abundancia. Y cuando quieren viajar o acampar sus tiendas de frontera a frontera, se demoran de 2 días a 2 días. Y en el lugar que ellos acampan, no tienes lugar para meter un pie. Que el nombre de su rey es Uziel, y el nombre de su gran príncipe es Elizafán, de los hijos de Oliab, del callado de Dan. Y su bandera es blanca, y está escrito en ella de color negro: Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y no tienen otra ocupación sino es la guerra. Y todo el botín lo traen ante el rey Uziel, y él lo reparte con todo Israel. Y esto es una ley para ellos heredada del rey David hasta ahora. Y otra cosa,
la tribu de Moishe Rabbeinu, alaba Shalom, a Tzadik, siervo de Dios. Su nombre es llamado entre nosotros la tribu Yanús, y viven en casas hermosas, y entre ellos no hay nada impuro. Y son ellos amos de una fe perfecta, y su estudio es todo en la lengua santa. Y así ellos enseñan y dicen: y así nos enseñaron nuestros maestros, de la boca de Yoshua bin Nun, de la boca de Moishe Rabbeinu, de la boca de Dios. Y no conocen de los sabios de la Guemará, ya que estos no estuvieron en la época del segundo templo, y no aprendieron de ellos. Y no saben hablar en otro idioma que no sea la lengua santa, y todos son puros, y todos son Leviim, y no hay entre ellos Cohen ni Israel, y hasta ahora se paran en la santidad de Moishe Rabbeinu, el Tzadik, siervo de Dios. Y ellos no pueden ver a ningún hombre, ni ningún hombre los puede ver a ellos. Solo estas 4 tribus, Dan, Naftalí, Gad y Asher, que se encuentran pasando el río de Cush, y hay un espacio donde pueden mirarse uno al otro, y hablan por medio de gritos, y el Nahar Sambatión está entre ellos. Y ellos, la tribu de Moishe, son tan numerosos como 5 veces más de los que salieron de Misraim. Y el Nahar Sambatión les tira piedras y tierra por 6 días de la semana, y en el 7º día descansa hasta la salida del Shabbat. Y sobre el Nahar Sambatión, por el lado de las 4 tribus, hay fuego que está encendido en Shabbat, y no puede ninguna persona tocar el sitio. Y termina el Rabí Eldad Adaní este escrito, el cual fue dirigido a la comunidad de Sefarad, España, señalando su genealogía hasta Yanke Babino, y dice: y este es mi nombre, Eldad ben Mahli, ben Yehezkel, ben Hizkiah, ben Aluk, ben Abner, ben Shemayahu. Y así nombra Rabí Eldad Adaní sus ascendentes hasta ben Yanke Babino, alaba Shalom, ve Shalom le Kol Am Yisrael Umein. Ahora, es de acotar algunos detalles adicionales con respecto al Rabí Eldad Adaní. Cuando se le preguntó al Gaón, Rab Tzemach Gaón, con respecto a la confiabilidad de las palabras del Rabí Eldad Adaní, se le contó lo siguiente, es decir, se le contó las cosas que Rabí Eldad Adaní les había contado, lo que había enseñado de acuerdo a la ley y cómo lo evaluaron, y entre otras cosas, y dijeron, y nos contó que son 4 las tribus que acampan en un solo sitio: Dan, Neftalí, Gad y Asher. Y el nombre de este sitio es Javilá la Antigua, como figura en Bereshit 2:11. Y ellos pelean con 7 reinos de Cush. Y entre estas tribus viven los descendientes de Shimshon, Sansón, hijos con Dalila. Y estos salen en defensa de estas tribus en las guerras. Y el pequeño entre ellos persigue a muchos de los enemigos. Y además nos contó que cuando fue destruido el Bet HaMikdash, los israelitas fueron exiliados a Babel. Se pararon los Kasdim sobre los hijos de Moishe Rabbeinu y les dijeron: canten para nosotros de las canciones de Zion, como está escrito en Teilim 137:3. Entonces se pararon los hijos de Moishe Rabbeinu y gritaron con llanto delante del santo bendito sea, y se cortaron los dedos y dijeron: los dedos que preparaban el Beis Hamikdash, ¿cómo han de tocar en una tierra impura? Y luego vino una nube y los envolvió con todas sus tiendas y ganados, y los transportó a Javilá, y los hizo descender ahí en la noche. Y nos dijo más, que sus padres y los padres de sus padres escucharon esa misma noche un gran ruido. En la mañana siguiente vieron un ejército muy grande y poderoso, y a su alrededor un río que destila piedras y tierra, en un lugar
donde nunca jamás hubo un río. Y este río hasta ahora destila piedras y tierra, sin agua en lo absoluto, y con gran estruendo y mucho ruido. Y este río destila 6 días a la semana, piedras y tierra, sin una sola gota de agua, y en Shabbat descansa. Y por la tarde del viernes, antes de que caiga la noche, baja sobre él una nube, y no hay persona que pueda llegar hacia él hasta la salida del Shabbat. Y ellos, refiriéndose a los hijos de Moisés Rabbeinu, se encuentran al otro lado del río, y nosotros, es decir, la tribu de Dan, Naftalí, Gad y Asher, nos encontramos delante de él, es decir, delante del río Sambatión que los separa, y así nos comunicamos. Y ellos, es decir, los hijos de Moisés Rabbeinu, se encuentran prisioneros, producto del río que los rodea, y nosotros no podemos entrar donde ellos se encuentran, y ellos no pueden salir de ahí. Rabí Eldad Adaní solo hablaba la Lashon HaKodesh, no conocía otro idioma, y además la ley y la halajá que manejaba, tanto él como las demás tribus, son idénticas a la halajá nuestra, salvo en algunas pequeñas diferencias, donde el Gaón explicó que solo en el caso de las 10 tribus se trataba de costumbres más estrictas, como por ejemplo prohibir a la mujer ser shohet, es decir, matarife, donde según la Torá le estaría permitido, y también según lo dictaminaron en la halajá nuestros sabios, aunque en la práctica también entre nosotros no haya una mujer que sea shohet. Grandes sabios de Israel discutieron y aprendieron de las halajot de Rabí Eldad Adaní, entre ellos, por ejemplo, los Tosafot, los cuales discutieron y extrajeron la ley del Talmud. Son conocidas las cartas del Preste Juan, el famoso rey cristiano de las Indias, del siglo XII, o como lo conocemos nosotros, Pristei Joan. Cartas que fueron dirigidas a diferentes personalidades, como el Pifior, es decir, el Papa de Roma, el emperador de la Roma germánica, conocido como Barbarroja, y al emperador del Imperio Bizantino, Manuel Comneno. Ahora, en principio, veremos extractos de la carta que este rey, el Preste Juan, mandó al Pifior, el Papa en Roma, y cuya carta también se encuentra entre nosotros en la imprenta de Kushta, cuya reliquia es muy valiosa. Y dice la carta: y además, sepan que nuestra tierra es la más elevada de todas las tierras, y rica en plata, oro y piedras preciosas, más que cualquier país en el mundo. Y también deben saber que tengo 42 reyes bajo mi mando, y a la orden de mi palabra, y estos reyes no son cristianos. Y también sepan que hay en esta tierra 3 Indias muy grandes. Y en la gran India se enterró el cuerpo de Tomás el apóstol. Y sepan que mi tierra se encuentra en el lado sur, cerca de Babilonia, la destruida. Y la otra India se encuentra cerca del norte. En esta India hay una gran saciedad de comida y bebida. Y la tercera India, la cual es muy grande y amplia, se encuentra cerca de la tierra de los judíos, y llega hasta el mar de las piedras por un lado. Y en esa India hay muchos idiomas y grandes cosas, como han escuchado. Y también hay en esta India muchos reyes, incluso que no son cristianos. Todos se someten a mi palabra. Y también en mi tierra, al final, hay un asombroso mar de piedras, y hace ondas como hacen todos los mares. Y sepan que de este mar de piedras viene un río que sale del Gan Edén, el paraíso, y que pasa entre nosotros y la gran tierra del gran rey de los judíos, el rey Daniel. Y este río corre todos los días de la semana, y en Shabbat no se mueve de su sitio, hasta la salida del Shabbat,
el primer día de la semana. Y no hay persona que pueda cruzarlo si no es en Shabbat. Sin embargo, nosotros colocamos guardias en el pase, ya que si los judíos pudieran pasar, causarían un gran espectáculo en el mundo, con los cristianos y con los musulmanes, y con toda nación y lengua que se encuentra debajo del cielo, ya que no hay pueblo en el mundo que pudiera hacerles frente. Y tengo en cada una de estas ciudades 1000 soldados de caballería, 10.000 soldados a pie, 10.000 arqueros, con la finalidad de que cuiden las montañas y el lugar del pase, y así no puedan atravesar los judíos, ya que estos son tantos que si pudieran pasar, harían la guerra al mundo entero. Y sepan, y si tengo una ciudad en mi contra, tengo la ayuda del gran rey, el rey de los judíos, el rey Daniel. Y ellos, los judíos, tienen tanto oro y piedras preciosas que construyen sus casas con estas piedras, como nosotros construimos las nuestras con simples piedras. Y no se sorprendan cuando escribo del rey de los judíos, el gran rey, ya que bajo su mandato del rey Daniel hay 300 reyes, y todos judíos, y todos tienen tierras bajo el poder del rey Daniel. Y quien no haya escuchado de la fuerza de ellos, la de estos judíos, no ha escuchado nunca nada en el mundo. Y otra cosa más quiero comunicarles con respecto a ellos, y es que de su tierra vienen 2 ríos del Gan Edén, del paraíso, que además tienen muchas mujeres hermosas. Y también cada año me voy a ver al gran rey, el rey Daniel, el rey de los judíos, el cual se encuentra un tanto lejos de mi tierra. Ahora veremos extractos de la carta que el preste Juan mandó al emperador del Imperio Romano Germánico, conocido como Barbarroja, la cual también se encuentra entre nosotros, con el Rab Nosson Adler, en London, en la cual está escrita a mano, y dice: y sepan que en nuestra tierra hay una tierra que se le llama la Gran India, por el lado oeste, ahí se encuentra Babel, donde construyeron la torre. Y hay otra India, donde se encuentra el río Zambatión, que allí hay abundancia, agua, vino, pan y todo tipo de alimento que necesitan las personas. Y sepan que hay un río grande que rodea toda esta tierra, el cual se llama Pishón, y que sale del Edén, y que ningún hombre puede atravesarlo si no es con barcos. Y también toda cosa maravillosa en el mundo la tenemos nosotros. Tenemos un mar de polvo sin agua, y este no descansa, y ningún hombre puede atravesarlo. Y tenemos, pasando una de nuestras tierras, un río, y de este río sale un río de piedras, y continúa hasta el mar Océano, y se encuentra entre el mar y entre las 9 tribus de Israel. Y este río destila todos los días de la semana hasta el día de Shabbat. Y en el Shabbat todo este río para y descansa, y con él trae piedras grandes y pequeñas hasta el mar. Y las 9 tribus de Israel no pueden cruzar este río. Y por otro lado tenemos 44 volúmenes de piedras muy fuertes, y no hay entre estas piedras espacio para poder ver entre ellas. Y para cuidarlas tenemos 44.000 parashim, y 50.000 arqueros, y 30.000 soldados a caballo, que cuidan estas piedras de contención, para que no puedan pasar los hijos de Israel, ya que si pudieran pasar, destruirían el mundo. Y también les hacemos saber que por estas piedras de contención y por los gastos del campamento, el rey Daniel de Israel nos da cada año 100 camellos cargados de oro, plata y piedras preciosas, y además nos da el impuesto con la finalidad de que no se destruya lo que se encuentra entre nosotros y ellos. Y sepan además que este gran rey de Israel tiene bajo su mando 200 reyes, y todos sostienen sus tierras bajo su mandato. Y además tienen fuera de estos reyes 2.300 gobiernos y principados,
y por su tierra pasan 2 ríos del Gan Edén, el paraíso. Y sepan que me llamo el preste Juan, Peristei Joan, ya que tenemos el señorío como Pedro, y por esa grandeza se me llamó el preste Juan, y todos los reyes de nuestra tierra nos llaman así, y todo lo que les he contado es la verdad. Es de acotar que solo he leído extractos de las cartas que nos competen, es decir, que competen al testimonio de las 10 tribus. Ahora veremos lo que nuestra tradición y la historia tiene que decirnos en cuanto a Rabí David Areubaini. En el año de 1524 llegó Rabí David a Venecia y se presentó como el hermano de Yosef, rey de Jabor, descendiente del rey David, como él mismo lo expresó cuando se le preguntó si era un profeta, y dijo: no soy un sabio ni mecubal, no profeta, ni hijo de profeta, solo soy un príncipe del ejército, el hijo del rey Shlomo, de la descendencia del rey David, hijo de Ishai. A su llegada a Venecia, pidió de un judío de la zona, un pintor llamado Moishe, que le ayudase a llegar al Papa en Roma, ya que es decir, Rabí David Areubaini, tenía que cumplir su importante misión encomendada. Estando delante del Epifior, le propuso unir sus fuerzas cristianas con la de los hijos de Israel, con la finalidad de pelear contra los musulmanes, así conquistar la tierra de Israel de las manos del sultán turco. El Epifior, es decir, el Papa Clemente VII, envió a Rabí David con una carta al rey Juan de Portugal y al emperador de Etiopía, conocido como el preste Juan. Rabí David llegó a Portugal en el año de 1525, y fuera de la carta que le entregara el Epifior, le envió al rey la suya propia, donde decía: y fui enviado aquí del desierto de Jabor, el cual se encuentra al norte de Irak, encomendado por el rey, mi hermano Yosef, y por 60 ancianos, consejeros y jueces. Mi señor, el rey Yosef, tiene cerca de 300,000 buenos guerreros, y él se ocupa de hacerles justicia todos los días del segundo y quinto de la semana. Y con el permiso de mi rey Yosef y 70 consejeros, fue enviado para comunicarle a su excelencia cosas importantes y secretas. Luego de varios encuentros con el rey de Portugal, es decir, el rey, finalmente le pidió a Rabí David dejar su reino a los 5 meses de haber llegado. En estos interines, un cristiano nuevo, descendiente de los Anusim, llamado Diego Pires, se quedó maravillado de Rabí David, de quien se hizo su alumno, al punto de abandonar el cristianismo y retomar nuevamente la fe de sus padres, convirtiéndose al judaísmo y practicándose él mismo el Brit Milá, y llamándose ahora Shlomo Moljo. Este se convirtió en muy corto tiempo en uno de los más grandes sabios mecubalim de su época, y que nos heredó libros muy importantes para el estudio de la Kabbalah. Rabí Shlomo Moljo es citado entre los grandes de Israel para muchas veces clarificar la halajá. Rabí Shlomo Moljo escribe sobre David Areubaini y dice: yo estoy siempre con él, como un siervo delante de su amo. Tanto Rabí David Areubaini como Rabí Shlomo Moljo fueron finalmente apresados y condenados a prisión. Rabí Shlomo Moljo fue finalmente condenado a la hoguera, donde murió santificando el nombre del santo, bendito sea, al Kiddush Hashem. Y Rabí David fue trasladado a España, a las mazmorras de la Inquisición, en Extremadura. El Jajam Gedalia Ben Yosef describe a Rabí David como un hombre de tez oscura. También Rabí Daniel Mapisa, quien estuvo llegado a Rabí David Areubaini, escribe sobre él y dice: hombre de tez oscura, bajo, delgado, y su idioma, el árabe,
y un poco de la Shona Kodesh. David Arrobeini, en sus presentaciones y hablando sobre el reinado de su hermano, dijo: yo soy David, hijo del rey Shlomo, y mi hermano, el rey, mayor que yo, se siente en su trono en el desierto de Jabor, y él reina sobre 300,000, sobre los hijos de Gad, sobre los hijos de Reubén y sobre la mitad de la tribu de Menashe. En Afganistán se conserva una antigua canción que habla de David ben Shlomo Arrobeini, héroe de las tribus de los Patanim, de los cuales ya hemos hablado en el segundo video de esta serie, Baruch Hashem. Hasta aquí, Bezrat Hashem, hemos llegado al final de este tercer video de nuestra serie Las tribus no perdidas de Israel. En el próximo video, Bezrat Hashem, continuaremos con más testimonios, cartas y contactos que a lo largo de los cientos de años de exilio las 10 tribus han tenido con nosotros, la casa de Yehuda, y también con no judíos. Además, veremos Bezrat Hashem de forma especial el desarrollo del reinado de las tribus de Israel que llegaron a Jabor o Jaibar, según la lengua de los Ismaelim, uno de los lugares donde fueron desterradas las 10 tribus por el rey de Ashur, tal como figura en el libro de los reyes y sobre el cual hemos tratado en el primer video de nuestra serie. En este cuarto video veremos también la lucha de esta parte de las 10 tribus por su supervivencia, en contra de sus enemigos, estilo de vida y más. Veremos también qué significa Jabor o Jaibar para el Islam, o mejor dicho, qué significó para Muhammad y su horda la guerra contra los israelitas de Jaibar, guerra que hasta nuestros días, después de más de 1400 años, nos la recuerdan con el siguiente grito amenazante: Jaibar, Jaibar ya Yahud, Gish Muhammad sub Yehud, lo cual quiere decir: recuerden lo que les pasó en Jaibar, Yudim, pues el ejército de Muhammad regresará de nuevo. Ya vimos una muestra de ello el 7 de octubre en nuestra celebración de Simchas Torah, pero lo que el Islam no recuerda aparentemente es los más de 1200 años de represalia que los israelitas de Jaibar les causaron. Y esto también es solo una muestra de lo que el pueblo de Israel, y cuanto más todas las tribus unidas, y antes que nada con la ayuda de Akadosh Baruj Hu y su fuerza, podemos hacer si tenemos que defendernos según la voluntad del Altísimo. Entenderemos también cuán ciertos y precisos fueron el testimonio de Rabí Eldad Adani y la historia de Rabí David Arrobeini, tal como lo he relatado en este video. Les pido por favor, sigan el desarrollo de toda esta serie, con la finalidad de que puedan entender verdaderamente muchas cosas, las cuales aportan Bezrat Hashem a la redención final y perfecta del pueblo de Israel y del mundo entero. Los espero, Bezrat Hashem, en el próximo video. Oev Etchem.